Voy a empezar por el final. Las Magis 1.7 son tan tremendamente que me las he tenido que quedar. Son unas cajas de... Eso sí, necesitan una amplificación con un par... Esa es la gran pega que tiene, pero suenan fabulosas. Me las he quedado. Primero vamos a escuchar un pequeño extracto del Midnight Sugar de Tsuyoshi Yamamoto Trio para que escuchéis la riqueza del piano y bueno, para que veáis cómo se las gastan. Para mí han roto muchos de los esquemas preconcebidos que yo tenía sobre las cajas de los dipolos y sobre este tipo de paneles. Pero es verdad que, además de lo bueno que ya conocía por unas Martin Logan que tuve ocasión de escuchar en muchísimas ocasiones, además de esas virtudes tienen otras más. Ya me pasó con las pequeñinas, con las 07, quería darle la oportunidad a las grandes porque no sé por qué intuía que estas debían ser mejor, como efectivamente es, y sin duda creo que no me he equivocado. Y mejor prueba de que me han gustado es que me las he quedado. No sustituyen a aquellas, ni mucho menos, es otro concepto totalmente distinto, me siguen gustando más aquellas, todo hay que decirlo, pero, y con esto también creo que el análisis ya prácticamente estaría acabado. No conozco absolutamente nada en el mercado que ofrezca por este precio lo mismo, así lo digo. Es verdad que en algunos aspectos puede ser una apuesta distinta, es verdad que en algunos aspectos puede llegar a sorprender, pero sinceramente, contando con las Bowers 805 D3 que conozco muy bien porque las tengo por ahí, 6.000 euros de caja, contando con lo mucho que he escuchado del entorno de los 3.500, 4.000 euros, entre las Rogers, las Falcon, francamente es que si alguien dispone de una cantidad cercana del entorno de los 3.000, 4.000 euros, otra cosa es el precio al que se puedan conseguir, ojo. Pero si alguien dispone de una cantidad cercana a lo que se puede permitir de un precio de venta público sobre 4.000 euros, sin perjuicio de que luego las pueda conseguir con algo de descuento y no sean 4.000, sin perjuicio de eso, como digo, con ese dato objetivo no hay nada que se le acerque. Voy a poner ese clip. Bueno, pues aquí tenéis, he sacado los hierros de medir para ver cuál es la respuesta de frecuencia de las Magnepan 1.7
Y visto esto, no me extraña en absoluto por qué me han gustado tanto. Es que si os fijáis, evidentemente con algunos realces, con algunos picos, valles, la curva de frecuencia es esencialmente plana, o al menos razonablemente plana, teniendo en cuenta lo que se suele conseguir en un entorno doméstico. Es verdad que en una cámara anecoica la cosa cambia, pero en casa ya sabéis que las interacciones entre la sala y el altavoz son mucho mayores y es difícil conseguir curvas de este calibre, por lo menos en mi experiencia, en mi corta o limitada experiencia. Evidentemente vemos aquí un realce que hace que la caja sea, a mi modo de ver, para mí, particularmente muy agradable. Esto se traduce generalmente en una pegada de esta que es tan adictiva, especialmente para los que nos gusta el rock de los 70, de los 80, pero no está limitado necesariamente a ese tipo de género musical. Y por lo demás vemos que la caja, pues efectivamente, es, como dije anteriormente, razonablemente plana. Es verdad que podemos ver que tiene algunos picos, tanto en esta zona como aquí vemos. Vemos como la zona de presencia más o menos también se mantiene plana, con alguna caída. Aquí no he aplicado smoothing, que eso también hay que destacarlo. Si aplicásemos smoothing, por ejemplo, cambio y lo hago en una representación de este tipo, bueno, pues se ve más o menos lo que he mencionado. Y esto está sin ecualizar, ¿eh? Esto es tal cual suena la caja. He hecho caso a algunos de los amigos de Argentina y de México, de los contactos, de los intercambios por Facebook. Muchas gracias. Bueno, pues he jugado con Twitter dentro, Twitter fuera, he jugado con el toe in, al final he quitado las JBL de detrás. Mi sala también tiene sus limitaciones, como todas, y creo que de momento este es el resultado más óptimo que se puede conseguir. Y aquí tenéis pues la curva de respuesta en frecuencia. Son diferentes y eso para mí en el audio es un plus añadido. Cuando todo está tan semejante, cuando todo se encuentra tan cerca que parece que está todo metido en un puño, cuando las diferencias entre las fuentes digitales apenas son existentes, cuando las diferencias de la amplificación muchas veces vienen dadas porque la amplificación sea suficiente o no, ya sé que sobre esto hay alguno que discrepará conmigo, cuando la diferencia viene dada porque sean válvulas o estado sólido, que la hay, cuando la diferencia viene dada fundamentalmente por los distintos tipos de cápsulas. Creo que está casi todos los altavoces y a su vez muchos se parecen mucho entre sí y antes he puesto algún ejemplo. Al final va a ser cierto eso que hablan del sonido inglés. Ese tipo de caja ATC, Harvard, que he probado últimamente, las Falcon, que también probé hace tiempo, suenan tan semejantes, aunque haya quien discrepe conmigo, que al menos cuando escuchas la Magnepan o las JBL dices, esto sí es diferente, esto es absolutamente diferente. Y claro, vuelvo otra vez a hacer referencia al mismo tópico que antes dije, es que si uno se plantea cualquiera de esas alternativas que he mencionado, y por no hacer pupa, tiro de las mías propias, las Bowers & Wilkins 805 D3, que son con pies unas cajas del entorno de los 6.500, 6.600 euros, si no me falla la memoria, frente a las Magis, la verdad es que no hay color. Tiene más de todo, salvo quizás precisión arriba. Y esta es una de las principales críticas que se puede hacer, no tienen muchas, pero es una de las principales críticas que se pueden hacer a las Magnepan. Las Magnepan destacan sobre todo en esa escena sonora que es envolvente. Se sale de los cánones habituales, es otro tipo de escena sonora, no tiene nada que ver con la tradicional que puede ser plana, si me apuras, siendo buena, tridimensional. Esto va más allá de lo tridimensional, porque hay veces que la música te abofetea en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, hay veces que estás sentado y estás escuchando los Eagles, el Hell's Freeze is Over, y de repente empiezan a tocar las palmas en el público porque es un directo y resulta que las palmas las tienes aquí. No como por ejemplo las puedas tener en la JBL o en las 805, que tienen las palmas que efectivamente salen un poco de la escena sonora, te dan realismo por cómo suenan, te gusta, pero más o menos está todo cohesionado y se mantiene dentro de los cánones tradicionales que conoces en relación con la escena sonora. Con esto, no. Con esto de repente tienes esa sensación de decir, tengo que abrir los ojos. Estoy escuchando música con los ojos cerrados, pero esto me obliga a abrir los ojos, porque ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué tengo a alguien tocándome las palmas a 2 palmos, valga la redundancia, del punto de escucha? Pues sencillamente porque es el punto fuerte, fortísimo que tienen las Magnepan. Las 1.7 ya lo hacían las 0.7, pero las 1.7 aún más todavía. Además de esa escena, ocurre que también es tridimensional. No solamente mantiene la misma tridimensionalidad que pueden tener las mejor de las tridimensionales, sino que va hacia la holografía. Tiene tanta densidad
el cantante, por ponerte un ejemplo, Harry Belafonte, que siempre te hablo del mismo, que llega a un punto en que ves que Harry Belafonte no es un plano, sino que es algo redondito, que está ahí representado en la escena sonora. Siempre te pongo el mismo ejemplo, como si que te pudieras levantar y darte un paseo alrededor de él, solo que ya no ves un plano, no te imaginas la voz de Harry Belafonte saliendo de un plano, sino que ahora parece como un melón, por ponerte un ejemplo, una cabeza, un cantante. Tal caso, el símil sería el mismo. Tienes esa sensación de la música con más cuerpo, que no necesariamente con más textura. Ojo, en textura, en detalle, en precisión, en carácter orgánico, si me admitís ese símil, que últimamente se utiliza tanto eso de la organicidad, bueno, en fin, palpabilidad. A lo mejor son superiores en la JBL, por supuesto, pero nuevamente, es que, y aquí pasa otra cosa curiosa que quería destacar con lo que me ha pasado, y me ha pasado muchas veces con las Magnepam, que no deja de ser sino la confirmación de lo buenas que son. Hay veces que he estado sentado escuchando y he dicho, jolines, pues esto no, pero luego de repente automáticamente piensa y dice, ojo, que estas cajas cuestan lo que cuestan, que estoy comparándolas con unas cajas que, ¿cuántas veces el precio de las Magnepam? Y si hablamos de las Bowers & Wilkins, pues casi te diría el doble, no llega a duplicar el precio, es verdad. Ya te digo, hablo de precios de venta al público, sin perjuicio de los descuentos que puedan hacerse en unos y en otros casos, que ya sabemos que muchas veces, pues al final no son 4.000 euros, lo sabemos, pero bueno, yo ahí tampoco puedo entrar. Entonces te quedas así como diciendo, ojo, ojo, pero ¿en qué estoy yo pensando para decir que esto no me ha terminado de convencer? Es que estás ante una caja que cuesta una fracción de la otra, pero se acerca muchísimo. Entonces es cuando te das cuenta y dices, no, la caja es fabulosa. Te vuelves a meter en la música. Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Time. Empiezas a escuchar los pasos, la holografía que va caminando de un lado a otro. Ya sabes que está grabado con eco, con reverberación. Eso favorece la espacialidad. Pero ves cómo cambia de un canal a otro. Ves cómo hay un punto intermedio y que los pasos tienen transición. Después empiezan a sonar los timbales, las baterías, pum, pum, pum. Los vas escuchando cada uno a una altura, a una profundidad y con existencia corpórea, como te dije. Y te quedas maravillado. Y dices tú, madre mía, esto no lo he escuchado antes. No lo he escuchado con la JBL, que podría decir que son, a nivel de escena sonora, lo mejorcito que he escuchado nunca. No. Empiezan a sonar los relojes. Ya sabes que tiene predominio en el canal izquierdo, si no me falla la memoria. Luego al final hay un detalle de bajo nivel en que se queda como una campanilla o un carrillón de un reloj sonando, girando. Creo que es un mecanismo giratorio, ¿no? Hay veces que si la amplificación no está a la altura, si la caja no es resolutiva, no lo llegas a escuchar. Aquí lo encuentras totalmente perfecto y dices, pues ese supuesto carácter velado que tienen los paneles, los dipolos, esa supuesta falta de transparencia, es verdad que no llega al nivel de las JBL, pero no es cierto, está ahí, son transparentes, tienen precisión. Y ahora me voy a contradecir y vas a decir, pero bueno, ¿qué me has dicho? Es verdad que tienen una personalidad muy marcada en aspectos concretos, a lo que hay que acostumbrarse. Y ahí sí que es verdad que es cuando uno vuelve a decir, pero vamos a ver, ¿esto está siendo así o no es así? ¿Es tan distinto? ¿Pero esto qué es? ¿Un fallo o no es un fallo? ¿Es un demérito o es una virtud? Y es que, en efecto, a veces tienes sensación de velo. ¿Pero sabes por qué tienes sensación de velo? Porque es como que fuese un muro de sonido, de wall of sound, pero no muro de 2 dimensiones, no. Es tridimensional, es holográfico, pero tienes la sensación de algo que te viene hacia ti. Es como algo que te va llegando por oleadas. A medida que entra un instrumento, a medida que entra otro, la voz. Es algo como que te aprieta. Te llama tanto la atención que dices, lo tengo encima. Si es que, como te dije antes, las palmas. Es que la guitarra se me ha venido encima. Es un muro de sonido que avanza hacia ti, pero no es un muro plano. Entonces, eso a veces te transmite también una sensación de extrañeza. Pero, por otra parte, es de sorpresa. Es decir, madre mía, lo que hacen estas cajas. Y ocurre en ese proceso que he apreciado que, a diferencia, por ejemplo, de la JBL o de cualquier otro altavoz o incluso uno de conos convencionales, ya no hablo de bocinas, aprecias que, por ejemplo, JBL, entre instrumento, voz, instrumento, lo que fuere, hay espacio negro, hay espacios dentro de una escena sonora amplia, muy difusa, muy tridimensional, y aprecias esa negrura, ese vacío, en el buen sentido. Me refiero a aislamiento. Está la guitarra, está la voz, y si la música es así, entre medios no hay nada. Hay negro, como el panel, hay vacío. En cambio, en las Maggis parece que hubiera una continuidad entre la guitarra y la voz. No es que estén unidas, no es que estén apelotonadas, ni mucho menos, pero tienes esa sensación de
pantalla de proyección en la que todo se proyecta y que siga habiendo espacios en blanco, que no en negro, entre una y otra cosa. Y no sé si me he explicado bien, pero creo que dejándome de tonterías de macrodinámica, de no sé qué, de tal. No son tan rápidas, no son tan fulgurantes como pueden ser las JBL. No, por supuesto, esa es una de las grandes pegas que tienen. No son cajas perfectas, pero nuevamente dices, ostras, pero es que cuesta lo que cuestan. Y me podrás decir, oye, ¿te parece poco que son 4.000 euros? No, 4.000 euros es un dineral. El audio se está volviendo de locos. Ocurre que al final aceptamos pulpo como animal de compañía y nos parece que 4.000 euros, cuando por otra parte los acabados, la terminación y la cosmética no es gran cosa, para que nos vamos a engañar, ocurre que 4.000 euros te parece relativamente razonable. Y tú me dirás, no, 4.000 euros es un dineral. Y yo te diré, ciertamente, tienes razón, con 4.000 euros se hacen muchas cosas. Pero, ¿qué ocurre? Y vuelvo otra vez al topicazo que antes dije, es que por momentos estás escuchando la música con los ojos cerrados y esos 4.000 euros, habiendo escuchado otras cosas del entorno, te parece poquísimo. Esa es la gran virtud que tienen las Magis. 4.000 euros es mucho dinero, ciertamente, pero tal y como suenan, te parece que no son caras porque ofrecen lo que cajas mucho más caras y más allá. Por supuesto te las comparo con la JBL, pero es que entre nosotros, y ahora que no nos oye nadie, hay cosas difusas en el rango de los 6.000, 10.000, 12.000 euros que francamente, te digo, no merece la pena. Te pongo un ejemplo, lo siento. Las conozco porque las compré. Fueron mías y creo que no eran para mí. ATC SCM 40, MK2, las pasivas. Por ejemplo, unas cajas de ese nivel de precio, comparado con esto, a mi modo de ver, no se justifican. Porque las porque las ATC no tienen ni la mitad que estas a nivel de escena sonora, no tienen ni la mitad de pegada debajo. Ojo, que es otra virtud que tiene estas Magis, tienen pegada, no tienen extensión. Pero ahí no te aburro porque ya has visto las gráficas que te he puesto antes. Pero las ATC no tienen ni pegada ni extensión, son tímidas arriba, más incluso puede que estas, y no tienen ni la escena, ni la tridimensionalidad, ni la holografía. Con lo cual uno llega a la conclusión de que unas cajas del entorno de 6.500, 7.000 euros no llegan ni a la suela de los zapatos de estas. Y quien dice eso dice otras tantas. No quiero entrar a analizar, pero bueno, en fin, el mercado es muy variado. Hay productos muy buenos, pero hay otros productos que están sobrepreciados, sobrevalorados, están absolutamente overrated. Cajas del entorno de 10, 12.000 euros, no voy a poner más ejemplos, que sinceramente, por un tercio de precio, creo que es que no, ni siquiera llegan a alcanzarlas. A lo mejor esas cajas de ese entorno, te pongo un ejemplo, unas Bowers 804, por poner un ejemplo, pues tienen más precisión y detalle, es cierto, tienen más crisp, son cajas más vívidas, más detalladas, más incisivas. A mí particularmente eso me agrada. Estas pueden ser un poquitín más apagadas arriba, pero en términos globales yo creo que no tiene más sentido. Creo que no tengo que extenderme más para hacer referencia a lo mucho que me han gustado, ¿no? Gran inconveniente, gran pega, dejando a un lado lo cosmético, lo estético, la altura que tienen, que eso probablemente haga que no sea muy friendly, como dicen ahora, que no sea muy factor wife acceptance factor, creo que es. Meter en el salón esto pues puede ser complicado en algunos casos, entiendo, o no, puede ser anodina, con lo cual también te pueden decir, bueno, pues ya está, eso es una cosa negra ahí. No sé, le colocamos unas chinchetas y a lo mejor ponemos láminas y hacemos más bonitas de ellas. Es broma. No, puede ser un elemento en contra. No tienen un acabado tampoco que sea especialmente bonito, ni se ve que hayan invertido en materiales, ni que haya cosmética. Son rudimentarias en los pies, en los perfiles, las cubre una tela. No tienen mucho más que hablar en ese sentido. Su virtud no es esa, desde luego. Ni siquiera las conexiones abornas estarían a la altura de unas cajas de este precio. ¿Para qué? Te voy a ser sincero, te lo digo. A mí particularmente eso no me gusta. Ocurre que le perdono tantas y tantas cosas por cómo suenan. Pero tienen un grandísimo inconveniente o ventaja, según se quiera mirar. Son tremendamente exigentes y al mismo tiempo tremendamente agradecidas con lo que les eche. Permiten juguetear mucho, aunque eso siempre evidentemente cuesta dinero, con distintos tipos de amplificación. Los amplificadores integrados quedarían un poco limitados a los que tengan un par de... el PAS 60, bien. El Yamaha S3000, quizás un pelín mejor que el PAS, pero a nivel de timbre y detalle, no. Ni uno ni otro. Quizás me quedaría con el Yamaha, porque el Yamaha parece que tiene un poco más para poder moverlo, pero tampoco es lo suyo. He hecho cosillas en falta.
Empecé a ver que se movían y que daban lo mejor de sí mismo cuando tiré a etapas de potencia. Y por supuesto, ahí he probado desde cosas pro, ya sé, collejas, dadme collejas. Tengo una etapa de potencia pro de Yamaha, barata, teniendo en cuenta los precios nuevamente. Tengo una etapa de potencia de 600 euros o de 700 euros de Yamaha digital, que es bastante robusta. Tiene... Y con todo la he hecho clipar, con todo ha saltado la protección, para que os hagáis una idea. Una etapa, creo que son 500, no, 800 vatios que tiene la etapa. Y con todo, ha clipado. Cuando pasé a la Super Yamaha MX-10000 las cosas mejoraron mucho en todos los sentidos, igualmente con las Macintosh. Las Macintosh, como tienen búmetros, en algún punto concreto no he podido poner esos temas musicales porque lamentablemente copyright hace que me silencien el vídeo. Pero por ejemplo estuve poniendo, dando mucha caña, los Eagles, Hell Freezes Over. La canción de Hotel California, ya sabéis que empieza contundente, el público, las palmas, la guitarra en el canal derecho, poco a poco va entrando luego la percusión y aquello va subiendo, y le di mucha caña y he visto que los búmetros subían a 1200 vatios. 1200 vatios, sí, lo he visto. Las Macintosh 611 aguantan, pues es lo que son pues un par de centrales termonucleares, aguantan. Y no ha pasado nada, ni clipan, ni notas que nada se rompa, ni hay distorsión, son lo que son. Claro, que me podrías decir, jo, ¿y es que hace falta una Macintosh 611 para moverlas? No, se puede mover con menos, ya digo. Tanto el PAS como el Yamaha 3000 las han movido, pero creo que se le ha sacado lo más que se le podía sacar con etapas de potencia gordas, ¿vale? Hay cosas intermedias que también la pueden mover, sí. De hecho, la etapa Pro que te he mencionado por 800 euros ha sacado mucho de las Magis. Pero claro, ahí es donde hay que hacer el análisis de ¿y cuánto invierto en la amplificación y cuánto invierto en el panel? Iba a decir caja acústica, no es una caja. Bueno, pues aquí no se cumplen cualquier tipo de reglas que puedas tener preconcebida acerca de proporción de inversión en una y en otro de los elementos. Creo que aquí la amplificación hay que echarle pasta, puede que incluso más que lo que cuesta la caja. Eso puede ser algo en contra, pero por otra parte también para el que le guste cacharrear, pues tiene ahí un abanico de elección y de evolución interesante, porque así como son exigentes, como contrapartida son agradecidísimas con todo lo que le eches. Y es que de verdad empiezan a despertar cuando vas metiéndole cosas buenas y cosas potentes, a diferencia de las ATC, por ejemplo, que da igual lo que le metieses, que aquello no iba más, por poner un ejemplo. Como tantas otras cajas que te he podido citar, que llega un punto en que ya no es cuestión de amplificación. Ya sé que habrá quien diga, es que no las amplificaste bien. Mira, le eché de todo, ¿vale? Les he echado de todo. Generalmente siempre que pongo aquí algo, le pongo todo. No me limito a escuchar un ampli de válvulas, sino que luego voy recorriendo con todo lo que tengo y suelo terminar con las etapas de potencia grandes. Y hay veces que es que veo que la caja no da más de sí, y cuando hago mis evaluaciones, que son de andar por casa, que son de un tío que sabe de esto tanto o menos que tú, pues al final las hago teniendo en cuenta una y otra, y la conclusión la hago basándome en toda la amplificación. No creas que me limito, aunque en el vídeo hayas visto una amplificación. No, lo he escuchado con todo y luego te digo una conclusión, sin perjuicio de que tú en el vídeo veas y oigas una determinada amplificación, integrado o etapas. Y para concluir, bueno, pues si quieres te dejo más música, temas libres de derechos de autor, no tienen copyright, los mismos que suelo utilizar habitualmente para que puedas hacer comparaciones y que saques tus propias conclusiones. A mí me han encantado, me las he quedado, las he comprado, son excelentes, no creo que haya nada cercano ni a este precio ni mucho más. Es una maravilla, en definitiva, me las quedo.
de callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril.